que lo que antes conocíamos como número prioritario de riesgo, ahora se conoce como PA, Priority Action o acción prioritaria. Entonces, con esta nueva forma de determinar el PA, prácticamente nos quitan la posibilidad de decidir en qué acciones voy a tomar, más bien en qué PAs voy a tomar acciones. Es decir, muchas empresas lo que hacían era rankear o clasificar a partir de cierto NPR, número prioritario de riesgo, ya no se tomaban acciones. Entonces algunas empresas decían, bueno, a partir de 500, abajo de eso ya no voy a tomar acciones. Entonces eso iba en contra de la dinámica de la MEF, porque la MEF se define o se reconoce como un documento vivo que debe estar activo en todo momento, revisándose cada instante que se pudiera. Y ahora con el paso 6 nos obliga a estar revisando periódicamente las acciones para reducir los riesgos. Finalmente, lo que antes conocíamos como lecciones aprendidas y no teníamos muy claro cómo documentar este tipo de lecciones aprendidas, ahora la metodología nos dice que debe ser el paso 7, ¿verdad? ¿Cómo vamos a documentar los resultados para que sea realmente una lección aprendida? A grosso modo, este es pasos, que estos 7 pasos debe estar apoyado con recursos, principalmente tiempo, por parte de la alta dirección, que permitan la participación de los operadores, que a veces son los que menos participan y tienen la sensibilidad de reconocer cuáles son las fallas que ocurren en el producto y en el proceso, y que realmente sea un grupo que tenga la autoridad. Por otro lado, el líder del proyecto debe de considerar dentro de su APQP o BDARGA estos 7 pasos. Y finalmente, ¿verdad? El cliente usuario es quien va a recibir los beneficios de esta metodología si esta es llevada en tiempo y forma. Bien, esta es la idea, este es el nuevo concepto que se va a manejar ahora en el nuevo método de AMEF. En el paso número 1 es muy importante que tengamos cuál es el propósito de la AMEF. Por ejemplo, muchas empresas incluyen inspección recibo. ¿Deberíamos incluir inspección recibo? No sé, esa es una pregunta en la cual prácticamente tendríamos que eliminar porque considerando una de las premisas para el análisis de cada etapa del proceso de manufactura, tenemos que asumir que todas las entradas o el input que viene del proceso previo están bien. Ejemplo, inspección recibo. ¿Cuál es la función de inspección recibo? Pues no es aprobar. La función de inspección recibo es aprobar producto conforme. ¿Y cuál sería la falla de inspección recibo? Aprobar producto no conforme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso no suceda? Pues capacitar al operador, tener los instrumentos calibrados, tener un buen método de muestreo y tener las instalaciones adecuadas para lograrlo. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente yo cerré las posibilidades de falla en 4 aspectos, que son la mano de obra, la maquinaria, el método y los materiales. Entonces, de esta manera estructurada, se reduce mucho el trabajo de la MEF. Ya no se va a perder el tiempo en las reuniones en decidir qué puede pasar. Por otro lado, ¿quién debe de formar parte del equipo? Como les comento, muchas veces el practicante es el mayor beneficiado, ¿verdad?, de estos eventos por las urgencias, pero es el menos indicado para tomar decisiones en los AMEF. ¿Cuánto tiempo se los debe de asignar para esos 7 pasos? Eso lo tiene que definir el líder de proyecto, lo tiene que platicar la alta dirección para que realmente autorice la participación de todos, incluyendo los operadores que tienen experiencia, para llevar a cabo este proceso. Bien,
sobre todo la experiencia. Bien, para esta planificación se requiere o se sugiere el método de 5 pasos, perdón. Estos 5 pasos del inglés vienen en T, en la formación, en la metodología de 5T, que viene la intención, la programación, la composición del equipo, la asignación de tareas y las herramientas que se van a utilizar. Dentro de estas herramientas que van a utilizar, pues hay lluvia de ideas, eh, teoría de burbuja, diagrama de bloques, etcétera, etcétera. Entonces, en esta fase se debe de tomar en cuenta esta metodología, ¿de acuerdo? Que se le llama metodología de las 5 T's. Teniendo el equipo, ¿verdad? Entonces ya entramos en materia, ¿verdad? Del análisis de la estructura, en la cual tenemos a los participantes y esos participantes van a hacerse preguntas. Ya en el nuevo método de AMEF vienen preguntas que nos pueden orientar a determinar cuál es la estructura. Entonces, por ejemplo, en el AMEF de proceso, ¿cuál es el objetivo del AMEF del diagrama de flujo de proceso o AMEF de proceso? Pues tener un producto que cumpla con los requisitos del cliente y sus expectativas. Ese producto, ¿verdad? Se va a obtener con una serie de actividades o pasos del proceso, que cada proceso van a intervenir factores. Entonces, esos factores, ¿verdad? O componentes de elemento son los 4 M's que les comenté: mano de obra, maquinaria, método y materiales. Entonces, ya está limitado el análisis de la estructura. No tenemos que inventar el hilo negro, simplemente irnos a esos factores de cada etapa del proceso y ver el impacto que tiene en la función del producto que debemos de obtener. Para esto, pues se sugiere el replanteamiento de los diagramas de flujo de proceso para que realmente utilicemos los símbolos o las actividades que realmente representan cada símbolo, y tomen en cuenta que un buen diagrama de flujo va a ser la base de una MEF de proceso. Entonces, lo importante que dice ya TF para un proceso, el diseño y desarrollo de un diagrama de flujo de proceso por manufactura, es la revisión, la verificación y la validación del proceso. Entonces, si no contamos con estos 3 requisitos, pues no cumplimos con la IATF y seguramente va a haber omisiones en nuestro AMEF de proceso. Para verificar que realmente nuestro diagrama de flujo proceso está bien elaborado, que está completo y que cumple con las expectativas del cliente, en el manual de la IAGDA PQP, en el apartado A6 del checklist del diagrama de flujo de proceso, tenemos este sencillo checklist de 7 pasos que nos pueden auxiliar para verificar que realmente está listo nuestro diagrama de flujo de proceso. Otra cuestión muy importante es de que en el diagrama de flujo de proceso debemos de identificar las características especiales. Ahora bien, para los alemanes, características especiales son todas las características del producto. Y si bien recuerdan, en el manual de AMEF previo y en dice que todas las características especiales deben estar incluidas o identificadas en el diagrama de flujo de proceso, con la intención de saber en dónde se va a fabricar, verificar o inspeccionar esas características especiales. Dentro de las características especiales tenemos 3 tipos: las que son de seguridad, las funcionales o certificación y las otras. Va a causar risa, ¿verdad? Porque las de seguridad, pues obviamente son aquellas que si no se cumplen, se muere el conductor y sus ocupantes o pierde la vida el operador al estar fabricando esa característica. Las funcionales son aquellas que o simplemente no sirve el producto o no ensambla. Y finalmente las otras son las que no son de seguridad y las que no son funcionales. Entonces, todas estas características, de acuerdo a su producción o verificación, deben estar identificadas en el diagrama de flujo de proceso. Con estos antecedentes, podemos asegurar que por lo menos nuestro proceso va a cumplir con las características del cliente, pero eso no nos garantiza que cumplan con la capacidad, es decir, el volumen o tasa de producción
y el porcentaje de efectivo. Para esto, pues, los clientes, ¿verdad?, de la industria automotriz tienen el full run, run and rate, performance test, 2DP, como le quieran llamar, o performance test, ¿verdad?, en el cual se va a verificar que realmente el proceso, como fue diseñado a través del diagrama de flujo, cumple con las expectativas del cliente. Bajo este esquema, antes de producir o llevar a cabo esta evaluación del proceso, lo que se espera es que la MEF de proceso ya esté listo. Por razones obvias, también en la MEF de diseño deben ya estar listos o preferentemente tener el diseño congelado. Sabemos que esto a veces no sucede, pero lo importante es de que antes de tener esta corrida, se debe tener listo el MEF de proceso. Con esta situación, ¿verdad? Tenemos una pieza pintada, sabemos que para una pieza pintada, una de las etapas del proceso tiene que ser el enjuague, y para limitar el análisis de la función, que diga el de la estructura, necesitamos saber qué se necesita para el enjuague, que en este caso sería un operador calificado, tinas, instrucción del operador y químicos a nivel. Entonces, prácticamente tenemos ya aquí una estructura de árbol en la cual se va a consistir el análisis de la estructura. Esta es la nueva forma como se va a reflejar este diagrama de bloques en el nuevo formato, que se va a ver de esta manera. ¿Cuál sería el siguiente nivel superior? Bueno, pues prácticamente el producto que estamos esperando. ¿Cuál es el elemento de enfoque o cuál debemos de analizar? Que es cada una de las etapas del proceso. Y el nivel inferior básicamente son estos 4 elementos que se tienen que analizar en cada etapa del proceso. ¿Se oye fácil? Sí. ¿Llevarlo a cabo? No. Esto es lo que ya esperan que se documenten las armadoras y antes esto no se hacía. Existen formatos que se pueden descargar. De hecho, la IAG ha hecho una fuerte difusión del uso de formatos preestablecidos. No necesariamente son un requerimiento, a menos que lo diga el cliente a través de sus registros específicos de cliente, pero les puede funcionar un formato hecho en Excel, Word, lo que ustedes digan, siempre y cuando cumpla y tenga estos elementos. Bien, llevado a cabo el análisis de la estructura, tenemos el análisis de función, ¿verdad? ¿Para qué vamos a tener en cuenta este análisis de la función? Necesitamos saber para qué se está haciendo esto. Prácticamente tenemos una función, ¿verdad? ¿Para qué sirve cada etapa del proceso? ¿Cuál es lo que debemos de recibir tanto del producto como en la etapa del proceso? ¿Y cuál es su característica o función? ¿Verdad? Para esto, ya lo habíamos definido, que por ejemplo para la pieza pintada, pues necesitamos que esté protegida. Si tenemos un mal enjuague, la pintura no se va a adherir y no vamos a cumplir con la función final en la parte. Si la función del enjuague es tener una pieza limpia, ¿cómo voy a lograr la limpieza de la parte si el operador no está calificado, no utilizo los químicos adecuados o los niveles o el método no especifica cómo usar esos químicos en la fase de enjuague? De esta manera se está simplificando el análisis, tomando en cuenta que para qué necesito la función y cómo implemento la función. Si regresamos al caso de la pieza pintada, ¿para qué queremos una pieza pintada? Pues para protegerla. ¿Pero protegerla de qué? Corrosión, golpes, ¿verdad? Apariencia, gusto, no sé, eso lo tenemos que definir según la parte. ¿Cómo puedo lograr eso según esta etapa del proceso? Pues analizando las características o la función